Dios le bendiga, Pastor Carlos Condori. En esta oportunidad, el grupo 6 seminarista se hace presente con su trabajo del producto número 2 con el tema postmodernismo y para ello doy pase a mi compañero y hermano Freddy. Introducción al enfoque posmoderno. Este enfoque es posterior al modernismo. Y este enfoque surge como resultado del descontento del hombre con el modernismo y sus grandes relatos. Este enfoque ha afectado en el hombre en su área moral, ética, intelectual y espiritual. Sus características de este enfoque son desafiantes y contrarias a la modernidad, a las verdades absolutas y afirmando sobre todo el relativismo. El enfoque posmoderno de Jean-François Lyotard fue un filósofo francés que se centró en la crítica de la modernidad y la exploración de la condición posmoderna. La característica de este enfoque, de este filósofo, es la crítica de las metanarrativas, que critica los grandes relatos de la narrativa que pretenden explicar la totalidad de la historia. La desconfianza en la razón universal. Lyotard cuestiona la idea de una razón universal y objetiva. Enfatiza en la diferencia, la condición posmoderna como incredulidad hacia las metanarrativas. Vemos aquí, por ejemplo, ¿no? En Juan 14:6, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Establece claramente el ejemplo, ¿no? En Éxodo 20:13, no matarás, amén. Bueno, es el enfoque de Jean-François Lyotard. Jacques Derrida y la reconstrucción del lenguaje. Vemos que cuestiona mucho las estructuras tradicionales, la estabilidad del lenguaje, diciendo, ¿no? O argumentando que las palabras no tienen un significado, en la cual eso se puede deducir que es un reto, ¿no? A la palabra del Señor, un reto a la Biblia, con un significado claro, como dice el Señor en la palabra, ¿no? Con un significado claro, abordando principales ideas. Entonces la deconstrucción de Derrida compara la enseñanza y abordando el significado cambiante de las palabras, ¿no? Pero vemos en el punto número 1 el significado cambiante de las palabras y el concepto, ¿no? Que implica, ¿no? Implica el significado, una palabra estable, ¿no? O que una palabra nunca es estable, pero vemos con la Biblia que la Biblia enseña en 2 Timoteo 3:16, donde dice toda palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, la palabra de Dios es nuestra base, nuestro fundamento, como dice en el Evangelio. Juan capítulo 7, versículo 17, ¿no? Jesús dijo, Padre, santifícalos en tu verdad, y sabemos que la palabra es la verdad. Entonces, conocemos que ese reto que hace Derrida no tiene fundamento, ¿no? Ya que con la palabra se fundamenta con bases bíblicas. Continuando con visión sobre el postmodernismo, Gianni Battino y su débil pensamiento, donde ellos argumentan que los principios y valores son narrativas y cambiantes, y que Dios no existe, y que la única verdad son el razonamiento humano que ellos promueven. Pero el cristianismo siempre ha presentado una verdad absoluta de la palabra de Dios. Y como Jesús también, ¿no? Dijo que Él era el camino y la verdad. Y, por ejemplo, en Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy. Entonces la verdad está en el mismo persona de Cristo, ¿no? Las verdades absolutas. Aunque en estos tiempos el postmodernismo ha tratado de poder traer, entre comillas, la verdad que supuestamente que ellos tienen, y se han enfrentado en un base sólida de la verdad, que son los principios y valores. Hay muchos movimientos que han salido y ellos dicen problema social son los principios y valores, que son las culturas. Dicen ellos, ¿no? Que el machismo, tenemos que educar, construir una nueva persona con enfoque de género. Pero la única verdad es Jesucristo y los principios, valores que nos ha enseñado a amar y respetar. Y esa es la verdad. Conclusiones. La condición posmoderna del Lyotard carece de fundamentos sólidos
debido a que se basa en la frustración del hombre, que puso su confianza en las promesas de otros hombres. Esto va de acuerdo a fundamentos sin base sólida que tiene Lyotard, lo contrario a la palabra de Dios, que no debemos confiar en el hombre y en sus promesas, sino solamente en Dios. Como punto 2, tenemos cuestiona los grandes metarrelatos. Lyotard va a cuestionar los relatos grandes o a través de la historia, tratando de buscar o tratando de explicar y dar sentido a toda la realidad. Resultan ser relatos parciales y limitados. O sea, no es un relato absoluto. Punto 3, destrucción de Jacques Derrida. Jacques Derrida tiene una visión del lenguaje, lo que significa está constante al cambio y no existe una verdad fija o absoluta. No, para él no existe una verdad absoluta desde una perspectiva bíblica. Y la fe cristiana se basa de que Dios ha revelado una verdad absoluta y los cristianos creen que la verdad revelada por Dios no está sujeta a la ambigüedad o al cambio, sino que es eterna y transformadora. Eso hace la palabra de Dios, que nosotros creamos que la verdad o su palabra de Dios es transformadora para hacia una vida eterna. Punto 4. El pensamiento débil de Gianni Bateman. Gianni presenta una visión postmoderna del mundo donde la verdad, la moralidad y la fe son vistas con interpretaciones relativas y cambiantes. ¿Qué quiere decir? Que son inconstantes en el camino, que va cambiando durante el posmodernismo y no tiene un fundamento donde pueda sustentar esa base, sino que va cambiante de acuerdo a la condición del hombre. Y el cristianismo sostiene que la verdad de Dios es absoluta, lo contrario a la idea de Jean Baptiste, y que su palabra es inmutable y que la fe en Cristo es la base firme para construir nuevas vidas. Como pensamiento débil, con su rechazo de las verdades absolutas o con su rechazo a la palabra de Dios y su relativismo moral, se enfrenta a la enseñanza bíblica de que Dios ha revelado. O sea, va siempre a haber una pelea del postmodernismo con la palabra de Dios. Su voluntad de manera clara y definida es que esta verdad debe guiar nuestras vidas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros por sí mismos o por el cambio postmoderno debe ser guiado y no por la palabra de Dios. Y lo contrario, eso es que Dios sí tiene la verdad absoluta y que Él nos promete a una vida mejor. Dios les bendiga.